Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis pintores favoritos, uno de los grandes artistas de la Norteamérica contemporánea, que es ni más ni menos que el pintor Edward Hopper, un extraordinario artista que supo llevar a la pintura no solo la identidad de su país, sino también este sentir colectivo de toda una sociedad y de una época. El día de hoy en este canal, Edward Hopper, el pintor de la soledad. Edward Hopper nace en la ciudad de Nyack, Estados Unidos, el 22 de julio de 1882, en el seno de una familia de clase burguesa de estricta formación católica que condicionó en el joven Hopper un carácter algo retraído que lo acompañó la mayor parte de su adolescencia. En el año de 1900, asiste a la Escuela de Arte de Nueva York, siendo alumno de artistas como William Merrill Shades, Kenneth Hayes Miller y Robert Henry. De este último, Hopper tomó buena nota de las exigencias técnicas que demandaba a sus estudiantes y su idea fundacional de la identidad americana ligada a la vida cotidiana de los estadounidenses como una reserva inagotable de nuevos temas capaces de ser representados en las artes, especialmente en la pintura. La visión radical de Henry equiparaba a los maestros norteamericanos con los europeos e invitaba a sus alumnos a privilegiar el estudio de artistas como Rembrandt, Diego de Velázquez, Francisco de Goya, Manet, Degas o Dumier, verdaderos representantes, en la visión de Robert Henry, de la figuración moderna por encima de los renacentistas, a quienes reclamaba una idealización hipócrita de la realidad, un rasgo que heredaría a Hopper, quien en varias ocasiones expresó su apatía hacia el Renacimiento. En 1906, Edward Hopper viaja a París, donde reside hasta agosto de 1907, volviendo a esta ciudad entre 1909 y 1910, formándose principalmente en talleres particulares y evitando la formación académica. En esta década, la paleta de Hopper reduce sus colores en la búsqueda de un lenguaje más sintético tanto en la forma como en los recursos utilizados, reemplazando los tonos ocres por los colores heredados por los impresionistas, una innovación atada a la ciudad que el pintor expresaría del siguiente modo: la luz de París era diferente de todo lo que había conocido. Las sombras eran luminosas, más luz reflejada incluso debajo de los puentes donde había una cierta luminosidad. Durante la etapa de formación en Francia, Hopper tiene oportunidad de trasladarse a Ámsterdam, Londres, Bruselas, Berlín y Madrid, donde estudia las sombras de Rembrandt y Vermeer sin menospreciar la pintura de los franceses como Manet, Degas, Lautrec o Pissarro, así como los modernos trabajos de Van Gogh o Cézanne, aunque su contacto con sus contemporáneos fue limitado y podría decirse que el mismo Hopper esquivó relacionarse con movimientos como el fauvismo o el cubismo. A propósito de esto, el pintor declararía posteriormente: no me encontré con nadie, no conocía a nadie. Había oído hablar de Gertrude Stein, pero no recuerdo haber oído hablar de Picasso en lo absoluto. En 1910, ya de vuelta en Nueva York, Hopper exhibe en la Muestra de Artistas Independientes y en la Exhibición de Armería en 1913, optando por la pintura al óleo como medio principal, aunque también recurría al grabado y el dibujo, que representaban su fuente principal de ingresos. Entre 1915 y 1920, a la edad de 37 años, presenta su primera exposición individual en el estudio Whitney, donde exhibió 16 pinturas. Y si bien no vendió absolutamente nada, la exposición del Club Whitney dio el espaldarazo para que Hopper se metiera de lleno en su labor pictórica. En 1921 presenta su segunda exposición individual en la Galería Frank Rehn de Nueva York, esta vez vendiendo toda la obra, por lo que la galería se ofrece a representarlo en una relación laboral que duraría hasta la muerte del pintor.
Hacia 1930 vende la obra Casa en las vías del ferrocarril al flamante Museo de Arte Moderno de la misma ciudad, siendo esta pintura una síntesis del estilo maduro de Hopper, donde las diagonales y las luces marcadas se volverían un sello de identidad a la par del análisis psicológico de los personajes enfrentados a paisajes con una personalidad propia y constantemente amenazante, acentuado por la inmovilidad silenciosa de los habitantes de sus lienzos en un enfoque que se volvería principal influencia para el cine negro americano. En 1923, Edward Hopper contrae matrimonio con la también artista Josephine Versailles Nivison, convirtiéndose también en su modelo principal y en una influencia dentro de las composiciones de Hopper, llevando también los registros fotográficos y contables, a la vez que producía numerosas acuarelas, siendo la suya una relación de mutua influencia visible en ambos artistas. En 1933, Hopper celebra su primera exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, aunque su popularidad ya era considerable tanto en la escena especializada como en el público en general, quienes ubicaban en las sombrías escenas de Edward una contraparte al optimismo de autores como Norman Rockwell. Entre 1930 y 1950, Hopper y Josephine trabajaron de manera continuada, a excepción de los viajes carreteros en que ambos buscaban nuevos motivos para su obra, siendo estos cada vez más extensos, llevándolos a sitios tan dispares como Vermont, Charleston, el suroeste de California y 4 visitas a México. En 1952, Hopper es seleccionado para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia, una decisión duramente criticada por el medio artístico, que consideraba que Hopper era un pintor anticuado frente a las corrientes expresionistas encarnadas en Pollock o Rothko, admiradores de la obra de Hopper, pero menospreciados por quien aducía que el expresionismo americano no era sino un despropósito en la historia de la pintura. En vez de ello, y a pesar de la época de pujanza posterior a la guerra, Hopper continuó con sus temas habituales, dando un lugar cada vez más grande a la desesperanza y la soledad que caracterizan sus últimas obras. Dicha tenacidad condujo a que la nueva figuración norteamericana lo reclamara como un héroe nacional al momento de su muerte, el 15 de mayo de 1967. Sobre la técnica, se puede decir que Hopper mantuvo un estilo constante que fue reduciendo gradualmente su paleta, desde las composiciones de corte tradicional de su etapa de estudiante hasta el hallazgo de la paleta impresionista. Si bien el blanco de plomo y el aceite de linaza se mantuvo constante, llegando el mismo Hopper a declarar que considero que el aceite de linaza y el plomo blanco son los medios más satisfactorios. Por lo demás, su técnica se basaba en capas delgadas con trementina y el posterior aglutinamiento de capas grasas en lo que se conoce como aplicación de graso sobre magro de colores grises, mezcla de complementarios con el blanco de plomo y acabados finales con detalles de blanco de zinc, al que consideraba un material inestable pero bellamente brillante, apostando por el posterior cuidado de los restauradores, evitando incluso la aplicación de barnices. Sobre este tema, Hopper mencionaba que si la imagen necesita ser barnizada más tarde, permito que un restaurador haga eso, y si es necesario, que la restaure. Sobre sus temas, se ha señalado que la pintura de Hopper no solo explora el paisaje, sino que busca la quinta esencia de la naturaleza, así como dejar en evidencia el combate constante de la urbanidad sobre los grandes valles de la Norteamérica rural. En la pintura de Hopper, construcciones y elementos naturales cobran la relevancia de personajes, aportando su propia psique a la narrativa de la obra, siendo su estática existencia una parte de un todo omnipotente que se avecina sobre sus habitantes. De este modo, los personajes de Hopper son pequeños individuos a merced de la naturaleza, pero también de las edificaciones artificiales que se convierten en prisiones donde las personas desarrollan sus propios dramas, soportando más que disfrutando la existencia cotidiana de las grandes ciudades o los grandes vacíos rurales de la Norteamérica del siglo XX.
Esto es algo de lo que se puede decir sobre la biografía de Edward Hopper, un poco sobre la esencia de su pintura. Es un pintor tremendamente original dentro de la estructura de la pintura norteamericana, tal vez únicamente comparable a Andrew Wyatt, pero recordemos que mientras Wyatt exploraba la vida rural de la Norteamérica de esta misma época, Hopper se enfocaba en aquella esencia de la psique de sus habitantes y del territorio norteamericano. Los grandes cambios que se dieron a través del periodo entre guerras, también los grandes cambios de la construcción y la masificación, pero también aquellas crisis que afectaron a los ciudadanos no solo económicamente, sino emocionalmente, lo cual conllevó un sentimiento de desasosiego, pero también de desesperación, que fue sanado parcialmente al finalizar la guerra. No obstante, el triunfalismo propio de otros autores como Rockwell disfraza la esencia de esa Norteamérica oscura que Hopper sabe mirar de un modo tan clínicamente correcto que otros autores posteriores de otros medios como el cine toman de manera casi personal para adecuarlos a sus propias creaciones. El caso concreto de Alfred Hitchcock y más recientemente de autores como David Lynch o incluso Cronenberg, que en la paleta de Hopper, en la composición de Hopper, encuentran los paralelismos con esta maldad que subsiste dentro de las grandes y bellas estructuras arquitectónicas de las pequeñas ciudades idílicas repartidas por la América moderna. En un documental como Hopper, pintor del silencio, podemos adentrarnos a esta relación de Edward Hopper con la identidad americana, ya que sus cuadros, y es más, sus dibujos, sus bosquejos, los pequeños sketches que hacía de escenas, son prácticamente la visión de un creador de storyboards. Una gran secuencia de dibujos, de pequeños grabados que nos muestran la historia de vida de Hopper y posteriormente del matrimonio con Josephine, es decir, de los Hopper, y cómo en el viaje estos encuentran aquellos motivos que provienen de la esencia misma que solo las road movies nos pueden dar. Este moverse de un lado a otro, que al mismo tiempo representa el pulso de una América que cambia y que contrasta constantemente y que es absorbida por la mirada extraordinaria de Edward Hopper, que logra sintetizar dentro de los cuadros esta visión de la América que se abalanza sobre sus habitantes. Cuadros como La casa al lado de las vías del tren, que podemos reconocer como agentes del caos, como agentes del mal y de la perversidad en una película como Psicosis de Alfred Hitchcock, que bebe literalmente de la pintura de Edward Hopper. En el caso de Halcones de la Noche, múltiples autores han reconocido en esta pintura ese oasis, ese pequeño lugar tranquilo en la oscuridad norteamericana, donde los diferentes personajes conviven contemplando sus tristezas y comparando sus desesperanzas en historias íntimas, pero que se vuelven representativas de la sociedad. Estos pequeños lugares que Edward Hopper supo mirar con la mirada del gran artista, que consigue en la historia intimista la esencia de la obra que también se traslada a la literatura. Autores como Paul Auster no podrían haber escrito la trilogía de Nueva York sin pensar en Edward Hopper. No hay mayor identidad de la ciudad de Nueva York que la que ha sido creada desde la pintura de este autor nómada que recorre la ciudad del mismo modo que recorre las carreteras. Películas actuales como Million Dollar Baby no podrían tener estos clímax finales sin apostar por la pintura de Edward Hopper. Edward Hopper es de hecho este pintor que es tan influyente que su esencia se siente en la mayoría de las obras que buscan retratar a la América de los años 20, pero también a la América moderna. Una influencia comparable, por ejemplo, en México, con la esencia de un Juan Rulfo dentro de la estructura cultural mexicana, con la esencia de autores que exploran la inaccesible identidad de la Europa moderna a través de la literatura, del cine, de la pintura. Se me ocurre que Edward Hopper no es comparable sino con un autor de la importancia como Lautrec, que supo desarrollar la visión no solo de su tiempo, sino de su sociedad de un modo tan íntimo y tan personal que se puede sentir que tocamos el alma de estos personajes. En la obra de Edward Hopper podemos tocar el alma de la Norteamérica, el alma de sus personajes, pero de un modo que, si bien la podemos observar, esta no nos responde del modo amigable que sucede en Toulouse-Lautrec. En cambio, Norteamérica se resiste herméticamente a dejarnos ver su esencia. En un ejercicio de conservar su origen de un modo privado, la pintura de Edward Hopper nos muestra estos personajes con los ojos negros que
parecieran inaccesibles, pero esta reticencia es de hecho la representación de sus miedos. Una Norteamérica en proceso de construcción que incluso ahora se encuentra en esa dicotomía entre lo conservador y liberal, entre la América que acepta las nuevas influencias, pero también que se refugia en las carreteras que prácticamente son iguales que en aquella pintura de Edward Hopper. Una Norteamérica que Hopper pudo desafiar, pero también entender y abrazar, a la que le dio identidad como en México se le dio identidad a través del mural, a la que le dio identidad como en Francia se le da identidad a través de la novela de Víctor Hugo, como en todos los grandes estados que tienen mucho para decir y que provocan el surgimiento de pintores y de artistas que a través de su obra abrazan cariñosamente a su gente y les dan la opción de surgir y renovarse a partir de las artes que Edward Hopper reconoce como ese pequeño lago alrededor del cual ha surgido la sociedad norteamericana. Edward Hopper, el pintor de la soledad, pero también el pintor de la esperanza oculta en la tristeza. Edward Hopper, un pintor de autómatas, pero también de autómatas que dentro ocultan un corazón, una emocionalidad, una esperanza porque en algún momento posean la capacidad de sentir el amor y la emoción. Edward Hopper, un portador de la esperanza y la desesperanza, porque como todos los grandes artistas es un pintor que observa ambos lados de la moneda. Hopper, el gran poeta de la América del siglo XX, el gran poeta de la pintura y la soledad. Edward Hopper, el verdadero y genuino pintor de la identidad de la América del siglo XX. Esta es mi opinión sobre Edward Hopper. Pues esto es un poco de lo que podría decir de Edward Hopper. Como les decía, es muy extensa la obra de Hopper. Yo les recomiendo en primer lugar que vean este documental, Hopper, el pintor del silencio. Precioso y magnífico documental donde se relaciona la pintura de Hopper con el cine, y de hecho la pintura con el cine en rasgos muy generales. Lo pueden encontrar en diversas plataformas, pero si pueden adquirirlo de manera legal, pues sería muchísimo mejor. Hay esta presentación con subtítulos y también una versión en español de España que les recomiendo ampliamente. A la par de este documental les puedo recomendar un poco de bibliografía en cuanto a libros, por ejemplo este de Renner, Hopper de Newman. Como sabrán, los libros de Newman son más bien introductorios. No obstante, si ustedes no conocen la obra de Edward Hopper, les va a ser muy útil este tipo de texto. Y también les recomiendo las 100 obras maestras de Edward Hopper de Rosalind Ormiston, un libro que se puede conseguir en México, y si lo pueden conseguir, Teatro Silencioso, el arte de Edward Hopper de Walter Wells. Libros muy importantes para comprender a este autor que nos va a regalar obras como Halcones de la Noche, esta obra representativa de la Norteamérica moderna, el lugar, el nicho, el espacio donde estos habitantes de la oscuridad se juntan para comparar desesperanzas y que ha sido tributeado y parodiado tantas veces que sería imposible no aceptar que ha sido definitivo en la historia de la América moderna. Otras obras que también les recomiendo que estudien a profundidad son, por ejemplo, Casa junto a las vías del tren, ya la había mencionado, esta pequeña pieza que inspira a Hitchcock de múltiples maneras, y también aquellas piezas que vienen de su experiencia en la carretera. Pero no dejen de revisar obras como Sol Matutino, donde nos va a hablar de la identidad femenina, una identidad que ha sido múltiples veces estudiada por autores desde la filosofía y desde las artes plásticas. Y claro, una obra que es definitiva en la carrera de Hopper es casualmente su última pieza, que es ni más ni menos que Dos comediantes, una pieza que viene a ser prácticamente una premonición de su propia muerte, la cual es un motivo constante en su última etapa. Otras pinturas que les puedo recomendar para entender mejor la obra de Hopper es, por ejemplo, Autómata de 1927 y por supuesto la obra capital que es Chop Suey, otra obra muy popular en la época de Hopper. Y claro está, Cine de Nueva York, la quinta esencia de un cine neoyorquino, y de su periodo temprano, El interior veraniego de 1909, una obra que de hecho condiciona toda la estética de la película Blue Velvet de David Lynch. En resumidas cuentas, Hopper es un pintor no solo de la identidad, sino también de la sensualidad, de la estructura arquitectónica y de su posibilidad como personaje
personaje dentro de la plástica. Hopper es un pintor muy completo que vale la pena estudiar. Si no lo han hecho, los invito a adentrarse en el mundo de Edward Hopper y de este modo adentrarnos en la identidad de Norteamérica para tratar de comprender un poco más a esta nación tan contradictoria a veces, pero también tan fascinante dentro de la historia de su arte, dentro de la historia de sus creativos y sus intelectuales. Esto es lo que tenía que decir de Edward Hopper. Les recuerdo que pueden seguirme a mi página oficial www.drfranciscosoriano.com y también a mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y que si quieren apoyar a este canal para seguir subiendo estos contenidos, pueden hacerlo vía PayPal, vía Patreon o en los superchats cuando hacemos transmisiones en vivo. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.